El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nosotros reconocemos a la Santísima Virgen como la Madre de Dios. Es un privilegio tan grande para una mujer, para una simple mortal, para una criatura predilecta, pero una simple criatura salida de las manos de Dios, ser la Madre de Dios, porque verdaderamente la Santísima Virgen lo es. Ella fue escogida desde toda la eternidad para llevar a Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, en su santo seno. Entonces, por eso el primer dogma mariano es la Theotokos, la Madre de Dios. Es este privilegio maravilloso que se le ha concedido a la Santísima Virgen, poder haber engendrado en su ser a Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto ella es madre de Jesús completo, no solo, como algunos piensan, madre de la humanidad de Jesús. Es madre de Jesús como Dios y como hombre. Por eso, al saludar a Isabel, esta, la prima, la reconoce como la madre del Señor. ¿Quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor? Y en la Biblia la palabra Señor significa Dios. Entonces verdaderamente la Virgen es la madre de Dios. Sin embargo, dice San Agustín que antes que ser madre de Dios, la Virgen tiene un privilegio mayor aún, que es ser discípula del Señor. Es decir, porque ella fue discípula de Jesús, la discípula más perfecta, la más predilecta, entonces ella se transformó en Madre de Dios, solo por haber escuchado la palabra de Dios y por haberla vivido plenamente. Porque eso está hoy día confirmado en el Evangelio que acabamos de leer. Se acercan a Jesús unas personas y le piden que atienda a su madre y a sus hermanos, que, como se sabe, son primos de Jesús. Y entonces el Señor dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces, con esto, el Señor no está desconociendo ni está desvalorando el hecho de que María es su madre biológica. Todo lo contrario. La Santísima Virgen tiene este privilegio maravilloso, hermosísimo, único, de ser la madre de Dios. Pero el mismo Jesús dice que ella es aún más privilegiada y tiene más mérito delante de Dios, no por el hecho de ser madre biológica, sino por ser una discípula espiritual de Jesús. Y por eso ella se convierte también en madre de Dios. Porque así dice Jesús: el que escucha la palabra de Dios es mi madre y mis hermanos. Entonces, eso está diciendo el Señor. Yo amo a mi madre, yo estuve con ella en su seno, en sus brazos, como un bebé, pero la amo principalmente porque ella escuchó la palabra de mi Padre, se hizo la humilde esclava de Dios, me recibió en su seno, aceptando quebrantar su propia voluntad para someterse en todo a la voluntad de Dios, como la esclava del Señor, la sierva de Dios. Y por lo tanto, por eso ella se ha transformado en Madre de Dios. Entonces, todos pueden ser hermano, madre, padre, incluso porque San José fue padre, de Dios, de Jesús, simplemente por el hecho de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y poner en práctica la palabra de Dios significa creer en su palabra. Y el que crea y se bautice, se salvará, dice Jesús. Y el que crea y se bautice, podrá expulsar demonios y sanar enfermos y hacer grandes milagros,
porque tendrá el Espíritu de Cristo dentro de él. Entonces la hermandad que busca Jesús con nosotros, la verdadera familiaridad, no está en la sangre biológica, sino en la sangre espiritual, es decir, en vivir en la gracia de Dios, en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el santo bautismo, porque ahí nos transformamos en verdaderos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Pero también es importante mantener la llama del bautismo, porque si, ni Dios lo quiera, por un pecado mortal esa llama se apaga, quedamos muertos espiritualmente. Entonces es necesario, entre comillas, resucitar espiritualmente a través de la confesión para volver a vivir en la gracia de Dios. Eso es lo más importante. Jesús quiere que seamos familia. Familia verdadera, cristiana, iglesia de verdad, hermanos de Cristo, somos cuando vivimos en la gracia de Dios, cuando estamos en el Espíritu Santo y cuando, al igual que María, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, que es justamente el mes para reflexionar qué importante es la Biblia para nosotros. Que a pesar de que hay tantas lecturas tan bonitas, tan importantes, tan hermosas, que han escrito los santos, que han escrito padres de la iglesia, grandes autores espirituales, nunca ninguna lectura espiritual nos va a santificar tanto, nos va a cambiar tanto, nos va a transformar desde dentro, nos va a convertir realmente en hijos de Dios, como es la Biblia, la palabra de Dios, que es una palabra viva. Entonces, esto es lo que hay que recomendar. A veces me preguntan, padre, ¿qué libro puedo leer para ayudarme en este tiempo de pandemia? Ahora tengo más tiempo para reflexionar. ¿Qué puedo leer para quedar un poco más instruido, para defender mi fe, etcétera? Bueno, el mejor libro es la Biblia, la palabra de Dios, y meditarla con la lección divina, es decir, la lectura orante de la Biblia. Porque así dice Jesús, no basta con leer o escuchar la palabra, sino que hay que asimilarla, como la Santísima Virgen se dice más de una vez en el Evangelio, que escuchaba a Jesús y atendía a estas cosas tan grandes y las guardaba en su corazón, las meditaba, ¿no? Entonces hay que acoger la palabra de Dios con amor, con atención, como rumiándola, y eso es la lección divina. Orar con la palabra, ver cómo se aplica la palabra a mi vida, cómo el Espíritu Santo me habla hoy a mí a partir de esta palabra que estoy leyendo. Y no hay nada más bonito, por supuesto, que cada día ir meditando el Evangelio y las lecturas que corresponden, que se leen en todas las santas misas, porque somos una iglesia justamente. Y como una iglesia, somos una familia que comparte el mismo pan, no solo eucarístico, sino el pan de la palabra. Y en todo el mundo católico se leen y se disfrutan y se aprovechan las mismas lecturas bíblicas cada día. Entonces, lo mejor que podemos hacer es la lección divina de la lectura que corresponde a cada día. Y así nos vamos a ir transformando poco a poco en verdaderos discípulos de Jesús y en verdaderos hermanos de Jesús.